Ahí estás de nuevo, de rodillas, en el silencio de tu habitación, con el peso del mundo sobre tus hombros. La misma oración, las mismas lágrimas, el mismo error. Acabas de cometer otra vez ese pecado que juraste, que le prometiste a Dios, que no volverías a hacer. Y la pregunta te quema por dentro. ¿Cómo puede Dios perdonarme otra vez? ¿Hay un límite? ¿Se cansa Dios de mi debilidad? ¿Sientes que tu fe es una farsa, que eres un hipócrita? ¿Te preguntas si realmente hay esperanza para alguien como tú, atrapado en este ciclo sin fin? Si alguna vez te has sentido así, te aseguro que no estás solo, y la respuesta que la Biblia tiene para ti podría cambiarlo todo. Quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir hoy va más allá de un simple sí o no. Si este es un tema que resuena en tu corazón, considera suscribirte, porque aquí hablamos de la fe real, la que se vive en medio de la lucha. Este ciclo es brutal. Comienza con la tentación, esa voz que susurra que esta vez será diferente, que puedes controlarlo. Luego, la caída. Un momento de placer o de escape, seguido de una avalancha inmediata de arrepentimiento. Después viene la culpa, una capa pesada y fría que te aísla de Dios y de los demás. Te sientes sucio, indigno. Le pides perdón a Dios y lo haces con sinceridad. Sientes un alivio momentáneo, una sensación de limpieza. Haces una nueva promesa. Señor, nunca más. Y por un tiempo, quizás días, semanas o incluso meses, caminas por la senda correcta. Pero entonces, la tentación regresa. A menudo cuando estás cansado, estresado o solo. Y el ciclo se repite. Cada repetición te hunde un poco más. La voz del acusador se vuelve más fuerte en tu mente. Ves, no tienes remedio. Eres un fraude. Dios ya se hartó de ti. Esta espiral descendente no solo afecta tu espíritu, sino que te roba la alegría, la paz y la confianza en el amor de Dios. Es una prisión cuyas paredes están hechas de tu propia vergüenza. ¿Pero es esta la verdad? ¿Es así como Dios te ve realmente? Para entender la respuesta, primero debemos deconstruir lo que realmente significa el perdón desde la perspectiva divina, no la nuestra. Nosotros, como humanos, perdonamos con límites. Llevamos la cuenta. Te perdono, pero no lo olvido. Nuestro perdón a menudo es condicional, pero el perdón de Dios opera en una dimensión completamente diferente. La palabra griega para perdonar que se usa a menudo en el Nuevo Testamento es aphiemi. No significa simplemente pasar por alto. Significa dejar ir, liberar, cancelar una deuda. Cuando Dios perdona, no está simplemente diciendo «está bien». Está cancelando legalmente la deuda de tu pecado. Miqueas 7:19 lo dice de una forma poética y poderosa. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Piensa en eso. No los pone en un estante para recordártelos más tarde. Los arroja a la parte más profunda del océano, donde no pueden ser recuperados. El Salmo 103:12 añade otra imagen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No hay una distancia más grande que esa. Cuando pides perdón a través de Cristo, Dios no ve tu pecado repetido. Él ve la justicia perfecta de su Hijo cubriéndote. El problema no es que el perdón de Dios se agote. El problema es que nosotros juzgamos su perdón con nuestra mentalidad humana limitada. Si necesitas un ejemplo bíblico de alguien que falló repetidamente, no busques más allá del apóstol Pedro. Este hombre era impulsivo, apasionado
y propenso a meter la pata. Horas antes de la crucifixión, Jesús le dijo: «Pedro, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle». ¿Y qué hizo Pedro? Con toda la confianza del mundo, declaró: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte». ¡Qué promesa tan audaz! Sin embargo, todos conocemos la historia. Ante la simple pregunta de una sierva, negó conocer a Jesús. No una, sino 3 veces, con maldiciones. Juró que no conocía al hombre que había dejado todo para seguir. Este no fue un pecadito, fue una traición en el momento más oscuro de Cristo. Cuando el gallo cantó, el peso de su fracaso lo aplastó. Lloró amargamente. Según nuestra lógica, Pedro estaba descalificado. Había fallado de la peor manera posible. Pero, ¿qué hizo Jesús después de resucitar? ¿Lo ignoró? ¿Lo reprendió públicamente? No. Lo buscó. En la orilla del mar le preparó el desayuno. Y 3 veces le preguntó: «Pedro, ¿me amas?». Por cada negación, hubo una afirmación de amor y una restauración. Jesús no se centró en su fracaso repetido, se centró en restaurar su corazón y su propósito. Este es el modelo del perdón de Dios en acción. La historia de Pedro nos lleva directamente a una conversación que él mismo tuvo con Jesús, registrada en Mateo 18. Pedro, queriendo parecer generoso, le pregunta a Jesús: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En la tradición rabínica, perdonar 3 veces era considerado suficiente. Así que Pedro, al sugerir 7, se sentía el doble de magnánimo. Pero la respuesta de Jesús destroza por completo su escala humana. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús no estaba dando una fórmula matemática de 490 veces. Si llevas la cuenta, no estás perdonando de verdad. El número era un modismo hebreo para decir infinitamente, un perdón sin límites. Y luego cuenta la parábola del siervo al que se le perdonó una deuda impagable, una deuda de millones, pero que luego fue incapaz de perdonar a su consiervo una deuda minúscula. El punto es devastadoramente claro. Si hemos entendido la magnitud de la deuda que Dios nos ha perdonado, ¿cómo podemos atrevernos a pensar que hay un límite para su perdón hacia nosotros, o para el perdón que debemos dar a otros? Cada vez que caes y vuelves a Él, no estás en la vez número 20 o 100. Estás siempre en la primera vez, porque la sangre de Cristo borra la cuenta por completo. Ahora, aquí es donde debemos ser muy cuidadosos. Una mente no renovada podría escuchar todo esto y pensar: genial, tengo un cheque en blanco para pecar, puedo hacer lo que quiera, y como Dios siempre me perdona, no hay consecuencias. Este es uno de los mayores malentendidos del cristianismo. El apóstol Pablo abordó exactamente este pensamiento en Romanos 6. Él pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y su respuesta es enfática: de ninguna manera. El perdón infinito de Dios no es una invitación a la complacencia, sino una motivación para la santidad. Piénsalo de esta manera: si un médico te salva de una enfermedad mortal causada por fumar, ¿saldrías del hospital y encenderías un cigarrillo para celebrar su habilidad para curarte? Claro que no. La gratitud por haber sido salvado te motivaría a cuidar el cuerpo que te fue devuelto. De la misma manera, la gracia de Dios no nos da permiso para seguir revolcándonos en el lodo del pecado. Nos libera del poder del pecado para que podamos vivir de una manera
que honre a quien pagó un precio tan alto por nuestra libertad. Si realmente has entendido el costo del perdón, la cruz, tu corazón no deseará abusar de él, sino que anhelará alejarse de aquello que lo hizo necesario. Entonces, si el perdón está garantizado y no queremos abusar de él, ¿por qué seguimos cayendo en lo mismo? La Biblia es increíblemente honesta sobre esta lucha. Pablo, de nuevo, en Romanos 7, describe esta batalla interna a la perfección. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Te suena familiar? Esta es la tensión de vivir en un mundo caído con una naturaleza pecaminosa que todavía no ha sido erradicada. Somos nuevas criaturas en Cristo, sí, pero todavía habitamos en un cuerpo, en una carne, que es débil y susceptible a viejos patrones y tentaciones. No es una excusa, es un diagnóstico. Caemos por varias razones. Por orgullo, creyendo que podemos manejar la tentación solos. Por no ser radicales en cortar las fuentes de esa tentación. Por no alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios y la oración, dejándolo débil y desnutrido. Por aislamiento, tratando de pelear nuestras batallas en secreto sin rendir cuentas a nadie. Reconocer esta lucha no es una señal de derrota, es el primer paso hacia la victoria. Dios no se sorprende por tu lucha, Él la conoce íntimamente, y no te ha dejado solo para que pelees. Te ha dado su espíritu, su palabra y su iglesia como armas para esta guerra. La respuesta a tu pecado repetitivo no es simplemente pedir perdón una y otra vez, esperando que mágicamente dejes de caer. El verdadero arrepentimiento, metanoia, en griego, significa un cambio de mente que conduce a un cambio de dirección. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica? Primero, confiesa tu pecado específicamente, no solo a Dios, sino a un hermano o hermana maduro en la fe. Santiago 5:16 dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. El secreto es el caldo de cultivo del pecado. Sácalo a la luz. Segundo, identifica los detonantes. ¿Cuándo caes? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Qué estado emocional te hace vulnerable? Sé un estratega y crea un plan para evitar o manejar esos detonantes. Huye de la tentación, no juegues con ella. Tercero, reemplaza el hábito pecaminoso con un hábito piadoso. No puedes simplemente crear un vacío. Llena tu mente con las Escrituras, especialmente con versículos que hablen directamente contra tu área de debilidad. Cuando la tentación venga, pelea con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús en el desierto. Finalmente, descansa en tu identidad en Cristo. No eres el adicto, el mentiroso, el lujurioso. Eres un hijo de Dios, perdonado, amado y justificado. Lucha desde la victoria que Cristo ya ganó por ti, no para ganártela. El perdón de Dios es el punto de partida de tu libertad, no solo la red de seguridad para tus caídas. Su gracia es suficiente, no solo para perdonarte, sino para transformarte.